vida. ¿Por qué? Porque no tienen inteligencia emocional. El coeficiente intelectual parece aportar tan solo con un 20% de los factores determinantes del éxito. El otro, lo, el otro tiene que ver con inteligencia emocional, autoconocimiento o conciencia de uno mismo. ¿Qué quiere decir eso? Conocimiento de nuestras propias emociones, cómo éstas nos pueden alterar, cómo nos pueden perjudicar, cómo nos pueden afectar. Entonces es importante que aprendamos a conocer nuestro estado de ánimo, nuestro humor, nuestras emociones y cómo esto puede afectar nuestro comportamiento. Aquí nosotros tenemos que saber cuáles son nuestras virtudes, cuáles son nuestros defectos. Porque cuando vemos muchas personas en terapia, muchas de ellas no se conocen, saben muy poco de ellas mismas. ¿Por qué? Porque no aplican este autoconocimiento o conciencia de uno mismo. Autocontrol o autorregulación nos permite no dejarnos llevar por los sentimientos o las emociones del momento. Tenemos que entender que todo es pasajero, temporal, y que una crisis no va a durar todo el tiempo. Les doy un ejemplo. En problemas de pareja, cuando nos dejamos llevar por el calor del momento, actuando irresponsablemente, riñéndole porque no ha hecho tal cosa, porque no ha ido a pagar o alguna otra cosa sin saber, por ejemplo, que hasta, no sé, ha perdido la billetera y por eso no ha ido a pagar la cuenta. No, directamente, como decimos vulgarmente, le puteamos y recién después pedimos perdón por ello. Entonces, ¿qué tenemos que aprender? A tener un autocontrol, no dejarnos llevar por el momento, por la emoción. Tercero, la automotivación. Todo el tiempo tenemos que mantener una automotivación. ¿Para qué? Para que eso nos conduzca a una meta. Lo importante aquí es siempre tener una dosis de optimismo. ¿Ya? ¿Para qué? Para que esto sea un estímulo. Por eso que es importante pensar en positivo. Por eso hace rato les decía que tenemos que agradecer todos los días por estar vivos y no quejarnos. Porque mientras unos van sufriendo por dentro, muchos de los trastornos mentales, por ejemplo, son que, donde repercuten en un sufrimiento interno, donde la persona se va desgarrando. En cambio, con inteligencia emocional se cree un Superman, se cree un superhéroe, se cree un Batman que lo puede todo. En cambio, esta otra persona está sufriendo porque no hay inteligencia emocional. Reconocimiento de las emociones ajenas o empatía, que es también re importante, saber interpretar, les he dicho, el lenguaje no verbal, ya tenemos que estar presentes, saber, perdón, reconocer todo eso, saber reconocer las emociones ajenas. ¿Cómo podemos hacer esto? Ver la cara, los gestos, no solamente esperar a que la persona les diga algo, les exprese algo. Por algo aquí menciona algo tan importante que dice que reconocer las emociones ajenas es el primer paso para entenderlas e identificarnos con ellas. Si yo he dicho algo, he expresado de más, o por ejemplo, al final he puteado, entonces la persona va a cambiar, o se va a sentir triste, o se va a sentir impotente. Saber reconocer antes de terminar de cagarla, como nosotros decimos. Y por último, una de las cosas bien importantes, habilidades sociales, ya que también es una cosa bien importante, ya que nos va a permitir tener una buena relación con los demás. Y el tener una buena relación nos va a permitir también tener un buen desarrollo, un buen desenvolvimiento, no solamente con los más cercanos, sino en todos los contextos, ya sea en el trabajo, en la calle, con los vecinos, con las parejas y todo eso. ¿Por qué? Porque si no podemos aprender y no manejamos correctamente esto, ¿saben qué puede pasar? Podemos llegar a dañar relaciones más preciadas que tiene la persona, según varios estudios. ¿Y cuáles son esas? El trato entre esposos, de pareja. ¿Cuántas peleas, cuántos dichos
cuántas palabras de más que van dañando la relación de pareja. En el mundo laboral, que también es re importante, después de la casa, donde permanecemos más tiempo en el trabajo. Por algo decimos que es nuestra segunda casa. Y si no sabemos manejar adecuadamente y no tenemos inteligencia emocional para aplicar todo el tiempo, todos los días, eso va a repercutir en nuestra salud. Está demostrado por los últimos estudios que muchas de las personas que ahora empeoran, por ejemplo, por causa del coronavirus, ya se les ha encontrado, por ejemplo, mismo sin enfermedad de base, y eso el año pasado ni siquiera con esta nueva variante que es la P1, sino que muchos de ellos, por ejemplo, cuando se les ha ido a ver y entraban hasta terapia intensiva, era porque estaban deprimidos, ansiosos, estresados, habían consumido sustancias, todo eso había deteriorado su salud, y al tener el coronavirus empeoraba el pronóstico. De ahí que es importante que cuidemos estas relaciones. Y por último, no, pero no estas relaciones, no, sino el poder ser felices. Uno de los seres más felices que conozco son los animales, en especial los perros. Si usted le da cariño, amor, abrigo, comidita, todito, vean, donde sea duermen, como sea duermen, no les interesa, son los seres más felices. Por último, se dice que solo se puede ver correctamente con el corazón. Lo esencial permanece invisible para el ojo. Este es de Antoine de Saint-Exupéry, que es de El Principito, uno de los mejores libros que se ha escrito hasta ahora. Si no lo conocen, deberían leer, ¿ya? Porque tiene muchas enseñanzas muy buenas como esto. Entonces, no seamos invisibles, ¿ya? Porque no seamos ciegos, aprendamos a lo que es inteligencia emocional, pero la apliquemos todos los días. Bueno, muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias a usted, doctor, por tan importante charla, ¿no? Parte el principio de cualquier persona para identificar, incluso si tiene algún problema, es saber primero identificar qué le pasa, ¿no? Darle un nombre a esas emociones que vienen. Y doctor, bueno, en el chat hay una pregunta que más o menos comenta, ¿no? ¿Qué ejercicios podría realizar una persona? Porque normalmente refiere tener problemas por ser muy frontal, ¿no? Y eso le ha causado algunos problemas. Entonces, ¿qué actividades o terapia le recomendaría o qué podría hacer esta persona? Indica, ¿no? Ya, lo principal, por ejemplo, no dejarse llevar por la emoción del momento. Primero, aprender a escuchar. Se dice que, por ejemplo, la gente hoy en día no te mira porque te está atendiendo lo que estás hablando, sino te mira solamente para responder. O sea, es decir, no está razonando o no está pensando antes de responder. Ni siquiera te dejan ahora, hoy en día, por eso que es importante tener paciencia, esperar a que termine. Antes de que termine el diálogo o lo que te quiere comunicar la persona, nosotros ya estamos respondiendo impulsivamente. Entonces, aprender a controlar nuestros impulsos. Pienso, luego actúo. Analizo, recién actúo. Porque si no, todo va a ser así todo el tiempo. Y muchas personas la describen, no, como fosforito, como impulsivo, como el chispas, todo eso, y después eso llega a repercutir en su funcionamiento y en sus relaciones. Pero si ve que él, a pesar de esto, no consigue manejar, es siempre bueno consultarnos para ver, porque muchos medicamentos ayudan a disminuir ya y ayudan a regular ese control de impulsos. Muchísimas gracias, doctor. No sé si hay alguna pregunta más en el que quisieran vertir al doctor, ya sea por chat o habilitar su audio.
Bueno, muchísimas gracias, doctor, por el tema. ¿Por qué, Muchas pues, gracias por su Marcia? participación. Esperemos, como dicen, ¿no? Que no sea la última, que vengan más. Exactamente. Muchas gracias a todos por escucharnos y espero que les haya servido mucho. Gracias. Bueno, a todos, continuando con las charlas del día de hoy, es importante recordar que hoy se celebra el Día de la prevención del uso del tabaco, ¿no? Algo que es muy importante, algo muy común, algo incluso que en algún tiempo y nuevamente a veces se pone de moda. Y para poder conmemorar este día y ver algunos efectos que causa en la población a nivel Bolivia, y también que es importante dentro de la institución, que son los tratamientos y la prevención, el licenciado Fernando González nos va a brindar una pequeña charla. Espero por favor que la aprovechen. Igualmente, si alguien tiene preguntas, por favor o las escribe en el chat o bueno, al final de la charla podemos conversar. Listen, cuando usted desee. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Agradecerles por compartir este espacio con nosotros y quiero pedirle, doctora, que me confirme si puede ver usted mi pantalla. Sí, Listen, se ve. Bueno, muchas gracias. Entonces, tal como decía la doctora Paredes, hoy 31 de mayo del 2021 en el mundo entero estamos conmemorando el Día Mundial sin Tabaco. Un día para reflexionar en las varias temáticas que nos invita la Organización Mundial de la Salud, pues esta situación a nivel mundial, el consumo, y peor en pandemia, pues pareciera que mezclamos el fuego con el calor. ¿Qué les parece si vamos por partes? Voy a tratar de ser lo más claro y sencillo que me den mis fuerzas. ¿Qué es la autoestima? Quisiera invitarte a mirar esa imagen un ratito. A los que les guste el ajedrez sabrán el significado de esta imagen. Un peón mirándose rey. La autoestima es la imagen que tenemos de nosotros mismos, de las cualidades que tenemos, de nuestros puntos fuertes, de nuestras virtudes, de nuestros defectos, de nuestras flaquezas, de nuestros desafíos, de nuestros problemas, etc. La autoestima, por lo tanto, es una imagen construida a partir de ciertas experiencias. ¿Cómo es que la construimos? Varios factores influyen en la construcción de nuestra autoestima. Por ejemplo, la relación que tengo con mis padres, cómo me llevo con mi papá, cómo me llevo con mi mamá, especialmente cuando somos pequeñitos, durante los primeros 6 años de vida, la construcción de la autoimagen es básicamente el reflejo de lo que nuestros padres creen, piensan, suponen de nosotros. Lo mismo podríamos decir de la relación que tenemos con nuestros hermanos y el tipo de vínculo que establecemos en esto. Recuerdo hace unos años que alguien me decía, mira, yo no he escogido a mis hermanos. Efectivamente, no los has escogido. Un paciente que estaba muy molesto, pero sí le decía, tú escoges cómo relacionarte con ellos. Si no has escogido a tu hermano, pero sí escoges cómo tratarlo. Si realmente es intratable, pues pon distancias sanas que te ayuden a estar más tranquilo. También nuestra autoestima está en función de los hermanos que elegimos. ¿Cuáles son los hermanos que elegimos? Son los amigos. Si bien no escoges tus hermanos de sangre, sí escoges tus amigos. Y escogemos los amigos generalmente por algo que tienen en común con nosotros. Por eso, dime con quién andas, decían los antiguos. Yo no te voy a terminar como termina el dicho. Pero es verdad que los amigos influyen en nuestra manera de ser, en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de enfrentar la situación. En nuestra manera, El platito de mi gato, tráemelo, Mario. en nuestra manera de mirarnos también. Álvaro. Perdón, Liz, por favor, recomendar a la audiencia silenciar sus micrófonos. Muchas gracias. Entonces, también la comunidad tiene mucho que ver en la autoestima que yo desarrollo. Quiero contarte una anécdota. Hoy estaba escuchando las noticias y bueno, esto tiene que ver con la autoestima que generamos colectivamente, socialmente, y decían que la Copa América se ha suspendido. ¿Qué tiene que ver esto con la autoestima? Bueno, el periodista decía,
¿Para qué va a ir Bolivia a la Copa América si siempre vamos a ir a perder? Sabes, nuestra autoestima es muy particular. Antes que entremos a la cancha nos olvidamos que son 11 contra 11, no son ni mejores ni peores. Juegan más, entrenan mejor, no sé. Pero, ¿y si jugáramos nosotros más y entrenáramos más, no podríamos ganar? Como ves, nuestra autoestima también se construye a partir de la concepción colectiva, social, de la herencia mental que recibimos de nuestra comunidad. La autoestima tiene varios componentes, La autoestima tiene varios componentes. El componente cognitivo, que está compuesto por las ideas que tenemos de nosotros mismos, por las opiniones que tenemos de nosotros mismos, nuestras creencias, nuestras percepciones, nuestros esquemas de pensamiento. El componente afectivo relacionado con los valores, sentimientos, el afecto, la admiración o rechazo que sentimos por nosotros mismos. Especialmente en la etapa de la adolescencia es cuando empezamos a rechazarnos a nosotros. No me gusta mi altura, soy muy gordo, soy muy flaco, las chicas soy muy alta, soy muy baja, soy muy blanca, soy muy morena, mi pelo es así o no es así. Durante la adolescencia adolecemos de varias cosas. Y el componente conductual, es decir, nuestro comportamiento, la intención que tenemos en nuestras acciones, nuestras decisiones, el actuar y el realizar ciertas acciones complejas. Ahora, esto solamente es como que son los fundamentos de lo que vamos a charlar hoy día. Y otro fundamento importante es comprender que hay formas de autoestima. Hay quienes tienen su autoestima alta. Uno podría pensar qué bien que es tener la autoestima alta, quererse uno mismo, valorarse, y quienes tienen la autoestima baja, pero uno también podría pensar que malo es pues tener la autoestima baja. Te cuento que esto es relativo, depende de la circunstancia, tal como acabamos de escuchar del doctor Moscoso, el que nos decía que hay que enojarse en la dimensión exacta, en el momento preciso, de la manera correcta, con la persona correcta, etc. Bueno, a veces una excesiva autoestima también resulta muy perjudicial en la vida de las personas o en la vida de su familia. Y de pronto tenemos terribles narcisistas, personas que se aman solo a sí mismas y son incapaces de amar a alguien más. O al revés, alguien que tiene una autoestima baja, que no logra amar a nadie, tampoco a sí mismo, precisamente por esta misma razón. Ahora, entremos en sí al tema. Ya hemos dicho que es autoestima. ¿Qué tiene que ver el tabaco con la autoestima? Empecemos diciendo que el tabaco es una droga de aceptación social, legal. Hace unos cuantos años atrás, más de 400 años atrás, en algunos países del mundo, era una droga ilegal. ¿Por qué consideramos que el tabaco es una droga? Por 4 razones esenciales. 1, que produce autogratificación. 2, que genera tolerancia en las personas. 3, que genera un tipo de dependencia. Espérenme ahí un ratito. Ahí me voy a concentrar dentro de unos minutos. Y 4, que podemos observar ciertos comportamientos, conductas específicas del síndrome de abstinencia. Un síndrome de abstinencia salpicado por síntomas físicos, pero altamente compuesto por síntomas psicológicos. Y de ahí la pregunta, ¿el tabaco tiene algo que ver con la autoestima? También vayamos a preguntarnos, ¿cómo es que se inicia el consumo del tabaco? ¿Puedes mirar un ratito la figura que tienes ahí, la imagen que tienes ahí? Sabes, durante la etapa de la adolescencia decíamos que la autoestima crece desde que somos pequeños, especialmente hasta los 6 años, y está determinada inicialmente por la familia. Pero durante la etapa de la adolescencia, este periodo de la vida que dependiendo de la cultura, dependiendo de la altitud, dependiendo del clima, dependiendo de varios elementos, la Organización Mundial de la Salud ha dicho que puede oscilar entre los 8 y 10 años y llegar hasta los 20, 24 o 22 años. Pero es en la adolescencia donde tenemos una fuerte necesidad de ser aceptados. Incluso si nadie nos presiona para ser aceptados. Como ves, en el dibujo el conejito quería ser igual que sus amigos, quería tener la misma cola. Peor, si nos enfrentamos a la presión de grupo.
Si el joven, la señorita, el adolescente, de pronto se ve en un grupo muy exigente, con muchas cosas, de mostrar, de tener en la adolescencia, esto es importante. Durante la adolescencia no es raro tener baja autoestima. Y en esto te podría contar varias anécdotas. Hay personas que se operan la nariz, que se tiñen el pelo, que se hacen un tatuaje, que se estiran los huesos, que se hacen perforaciones. Todo intentando aceptarse de mejor manera, mirarse a sí mismo de una manera distinta. Qué interesante sería que solo te aceptes como es. Te invito a ver un video. Te cuento la historia de este video, es muy particular, tiene mucho que ver con lo que hoy estamos hablando. La empresa Huevo Cartoons, como sabes, ha sacado películas incluso al mercado competitivo en esta área. Bueno, pues ha decidido aliarse con la Organización Mundial de la Salud durante el año 2019 para hacer un video corto respecto al consumo de tabaco. Entonces, permítanme, voy a dejar de compartir mi pantalla y voy a volver a compartir la pantalla, pero esta vez con el video. Otra vez, doctora, ayúdeme si es que no se escucha bien. ¡Hola! ¿Qué tal? Estoy aquí para decirte una sola cosa, mira. Fuma, no pasa nada. Yo llevo fumando desde que era un pequeño huevito. Y te lo digo en serio, no pasa nada de nada. Bueno, sí es cierto que los dientes se te estropean un poquito. También a veces el pelo se hace ceboso. Luego adquieres de repente una tonalidad amarillenta. Luego la comida pues nunca más te vuelve a saber a nada. Y quizás tengas un olor particular, por decirlo de una manera, ¿no? Pero no nada grave. Y Pancho no vuelve a cenar nunca, pues, o sea, no paraguas. O sea, la libido se muere, pues ya. Pero ¿quién necesita eso? ¿Te tomas una pastillita? Te decía, nada grave. Pero fíjate, tiene cosas muy buenas. Ganas prestigio con tus amigos. Claro, los pocos años de vida que te quedan. Luego te ves muy cool con algo en la boca. Y siempre tienes algo en que gastar tu dinero, que es importante, ¿no? Pero no me creas a mí nada más. Te presento a mi amigo José. Diles, José, que no pasa nada. No pasa nada. ¿Lo ves? Así que no te dejes engañar. Te lo digo yo, que me siento muy bien. Fuma todo lo que quieras. A fumar se ha dicho que solo te quedan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 año. Bueno, si la intención era que ustedes vean el tipo de autoestima que tenía este pobre huevito, como habrán podido notar, su autoestima es incomparable, aunque no refleja precisamente lo que está pasando en su vida. Permítame llegar a donde me había quedado. Como verán, parece que el tabaco sí tiene mucho que ver con la autoestima y la percepción que tenemos de las cosas que nos pasan en el mundo. Permíteme describir algunas cosas, algunos efectos que tiene el componente principal. Son muchas sustancias que se encuentran en un solo cigarrillo. Hay varias sustancias
hay investigaciones que hablan de 4.000 sustancias. Hoy la Organización Mundial de la Salud ha sacado una publicación, ahorita vamos a ver la imagen del eslogan del día de hoy, pero hoy está hablando de 7.000 sustancias que componen un solo cigarrillo. 45 de ellas cancerígenas. Pero la sustancia encargada, responsable de la dependencia a la nicotina, de las dependencias en el cerebro se llama nicotina. ¿Qué hace la nicotina? En dosis bajas, es decir, cuando la persona está empezando a fumar, da bocanadas pequeñas e introduce poca cantidad de aire, de humo, en el estómago y en los pulmones y por lo tanto al cerebro. En dosis bajas, la nicotina estimula el sistema nervioso y actúa sobre los sistemas de adrenalina y dopamina. Por lo tanto, aumenta la concentración y la memoria, disminuyendo el apetito. ¿Qué pasa si la persona sigue fumando o descubre, sin querer queriendo, que se pueden dar bocanadas más intensas, retener el humo por más tiempo? Bueno, en este caso, la nicotina tiene un efecto diferente. La sensación es relajante, aumentando los niveles de serotonina y endorfinas, por lo que incluso puede llegar a calmar algún dolor leve, activando varios mecanismos de recompensa. En nuestro cerebro hay un neurotransmisor responsable de los recuerdos, los aprendizajes, las emociones, el movimiento del cuerpo, la sensación de alegría, etcétera, que se llama acetilcolina. Bueno, pues qué interesante, puedes ver ahí en la imagen. Los receptores acetilcolinérgicos son muy parecidos a la molécula de la nicotina. Por lo tanto, la nicotina engaña al cerebro y le hace creer que es esta sustancia. Solamente para señalar que un déficit de acetilcolina puede generar pérdida de memoria o depresión. Mira qué interesante. Solo con 3 cigarrillos de la molécula de la nicotina se saturan los receptores de acetilcolina en nuestro cerebro. ¿Qué quiere decir se saturan, se llenan? Inmediatamente, solo con 3 cigarrillos. Quiero recordarte que tenemos millones de neuronas. Y con 3 cigarrillos, estos millones de neuronas se saturan a través de estos receptores. El detalle es que unos minutos después de fumar, los niveles de acetilcolina, es decir, de los receptores que creen que están con esta sustancia, bajan drásticamente. Y estos receptores cerebrales quedan sin ninguna estimulación. Qué interesante, generando una necesidad apremiante de retomar el nivel anterior de estimulación que tenían. Es así que se produce la dependencia. Interesante explicación para entender por qué la nicotina puede provocar dependencia, ¿y qué tiene que ver esto con la autoestima? Bueno, la nicotina al momento de estar siendo fumada se asocia a varios estímulos agradables, de ahí el circuito de recompensa. Por ejemplo, hay quienes fuman y beben. Hay quienes luego de comer fuman. Incluso quienes luego de mantener relaciones sexuales fuman. La sensación de placer, la búsqueda de placer, como que se acompaña, se amplifica con el circuito de recompensa del consumo de tabaco. Y acá yo tengo una pregunta, ¿hay algo malo en sentir placer? Tal vez la respuesta apropiada sería, bueno, si tal como nos ha dicho el doctor, si sabemos manejar apropiadamente las emociones, no habría nada de malo en sentir placer regulado, apropiado, en el momento exacto, en el lugar exacto, con la persona exacta, etcétera, tal como lo hemos escuchado. Pero acá hay un problema. El problema es cómo llega la nicotina al cuerpo. La nicotina no llega sola, llega con estas 7.000 sustancias. A través del circuito recompensa, llega con el humo y realmente es la peor manera de que pueda llegar la nicotina al cerebro, la peor manera que puede llegar al cuerpo. Hay parches de nicotina, hay chicles de nicotina que podrían reemplazar esta necesidad, pero de esta manera las otras sustancias te aseguran varios problemas luego de salud. En el circuito de recompensa de estas más de 7.000 sustancias, por lo menos 70 de estas sustancias son cancerígenas.
Por lo tanto, esta estadística me ha impresionado al ver la información de la OMS hoy. La probabilidad de sufrir cualquier tipo de cáncer en el pulmón aumenta en un 2000% en personas que no fuman, comparados con personas que no fuman. El eslogan para este año de la OMS es: quienes lo dejan ganan. Quienes lo dejan ganan tranquilidad, quienes lo dejan ganan salud, quienes lo dejan ganan varias cosas. Por lo tanto, en esta pequeña explicación del circuito de recompensa y de las zonas del placer, el tabaco termina engañando a la persona. Le hace sentir relajada, le hace sentir serena, le hace sentir feliz, le hace sentir segura de sí misma. El problema es que esta es una fantasía. Estas son las descripciones de una autoestima auténtica. La persona tranquila, serena, relajada, segura de sí misma. Pero es una fantasía, ¿por qué? Porque solo es una sensación pasajera. El adolescente, luego de fumar y que se acaba el cigarrillo y pasan unos minutos breves, ni siquiera largos, breves minutos en el sistema cerebral, y la sensación opuesta, esa necesidad imperiosa por volver a consumir, es porque las necesidades opuestas, no estás relajado, estás inquieto, no estás tranquila, estás intranquilo, no estás seguro, no estás segura, estás insegura, estás inseguro. Por lo tanto, esta fantasía les resulta mentirosa finalmente a la autoestima de la persona. Quiero invitarte este 31 de mayo a que desarrolles tu propia autoestima, sin mentiras químicas, sin fantasías químicas, sin mentirte a ti mismo. Es posible aumentar la propia autoestima. La autoestima se aprende, la autoestima se desarrolla. No necesitas de una sustancia para ser tú mismo. Quiero dejarte un segundito ahí la dirección del Intraid, intraitarija@hotmail.com. También nos puedes seguir en el Facebook y en el YouTube, que tenemos nuestros canales y tenemos seguidores en estas dos redes sociales. Entonces, muchas gracias. Dispuesto a comentar cualquier pregunta que ustedes tengan. Muchas gracias, Licen. Es importante siempre recordar estos días, principalmente porque también hablamos de salud, ¿no? Entonces, por favor, no sé si alguien tuviera alguna consulta, que quisiera activar el audio o simplemente escribirla. Estamos Ya a todos les ha quedado grabado el video. Ya no quiero que lo rompa mi cáscara. Nada, muchísimas gracias. Con esto concluiríamos las charlas, ¿no? De estos 3 días que hemos estado participando activamente, nos hemos dado la población de una manera más virtual, podría decir, ¿no? Como en la nueva era. Y siempre, digamos, poder continuar con esto y obviamente poco a poco llegar a ser más, ¿no? Los que han podido escuchar y como mencionaba el licenciado necesitan ayuda, sienten la necesidad de conversar con alguien, o simplemente a veces no, por solo buscar información, pues no se encuentra en la calle sin al lado del banco de sangre. Ahora sí, por favor, vamos a escuchar las palabras de nuestra directora, la doctora Raquel. Las palabras de clausura, por favor. Ella, como todos nosotros, vamos a dar un pequeño mensaje de todos estos días conectados, ¿no, Lidia?
Aló, doctora Raquel. Bueno, una alegría poder haber podido abrirnos a la invitarlos a acudir, como decía, ya sea por información, ya sea por ayuda, ya sea para buscar ayuda para algún familiar o amigo, ¿no? Cualquier consulta, por favor, pueden acudir. Muchísimas gracias. Y bueno, esta sería nuestra primera feria virtual y en breve esperamos darles ya la bienvenida con una segunda versión de esto. ¿Qué opina usted, Liz? Bueno, quiero yo también agradecer a todos los que han participado. Quisiera agradecer a las licenciadas Marcela Quiroga, a la licenciada, a usted, doctora. Bueno, en estos 3 días hemos tenido varios temas y hemos escuchado varias cosas muy interesantes de todas las personas que han podido estar con nosotros. No quiero olvidarme de la doctora Caero, no quiero olvidarme de la licenciada Fabiola Chamas, no quiero olvidarme del doctor Moscoso. Es realmente una primera actividad que todos nos hemos animado a realizar debido a las restricciones esencialmente que tenemos por la pandemia y debido a que hemos descubierto que gracias a la pandemia podemos usar estas cosas. Entonces, al agradecerles a todos, queremos invitarles a estar atentos a nuestras próximas actividades. Ojalá puedan seguirnos acompañando. Un gusto. Buenas tardes. Muchas gracias. No olviden seguirnos en Facebook. Mil gracias. Hasta luego.